Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Musicología en Fire. Hoy es un vídeo que habéis elegido vosotros. En Instagram había puesto una encuesta, que os la dejo por aquí, y ha ganado musicoterapia. Los otros vídeos me parecen muy interesantes y son temas que he abordado en una entrevista que me han hecho en la radio aquí en Francia. Entonces os iré dejando algunos extractos estos días que me voy de vacaciones. Al mismo tiempo, hoy y el mes de agosto iré tratando diferentes temas que también he ido tratando en la entrevista, pero en formato vídeo, en formato con más ejemplos, ¿no? Como suelo hacer. Entonces el tema de hoy es musicoterapia. Ya había hecho previamente un vídeo sobre la musicoterapia, pero de forma muy sintética. Algunos de vosotros me habéis pedido algo un poco más profundo, un poco más específico, así que hoy es el día, hoy es el vídeo. Primero, os recuerdo qué es la musicoterapia. De forma muy sintética es utilizar la música como medio para realizar una terapia, ¿no? Como medio con objetivos finalmente curativos, con objetivos terapéuticos. Esta definición es muy amplia y hace muchos años, hace muchos siglos que la música se ha utilizado para estos fines. No vamos a entrar mucho en detalle, pero de forma muy general. Ya Hipócrates, que era un antiguo médico griego, empezó desarrollando la teoría de los humores. Os lo explico rápidamente qué es. Se divide los humores en 4 humores, en bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Y cada uno corresponde a una serie de dolores, una serie de carácter también a la persona. La teoría es que del balance de estos 4 humores dependía la salud de la persona. Es decir, si uno de estos 4 humores estaba demasiado activo o menos activo de lo que debería, finalmente la salud de la persona se vería resentida en diferentes maneras. Esta relación entre la salud de la persona y el carácter de la persona se llevaría a la música, ya que ¿qué es lo que puede influenciar el carácter o el estado de ánimo de una persona? La música, por ejemplo, entre otras cosas, pero ahora estamos hablando de la música. Y es hacia el siglo XVII, hacia el 1600 y también parte del siglo XVIII, 1700, que tenemos la teoría de los... ¿Cómo se llama? La teoría de los afectos. La teoría de los afectos. Finalmente, la teoría de los afectos relacionaba más claramente el carácter de la persona y la actitud de la persona con lo que le podría estar pasando en relación a este equilibrio de los 4 humores que habíamos hablado. Y por supuesto, se empezó a relacionar todo esto con la música. La música podía influenciar estos humores, este carácter, e influenciando el carácter de la persona, la música podría entonces influenciar el humor de la persona, ¿no? Lo que llamamos la bilis, la sangre, tal, y así favorecer la cura de la persona. Estas son teorías del siglo XVII. Pero más actualmente, en el siglo XX, en la década de los 60, bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial, está todo el tema de las enfermeras que utilizaban música para calmar a los soldados, para ayudarles a superar ciertos traumas de la guerra, pero esto hablaremos más detenidamente en otro vídeo. En la década de los 60 pasan cosas súper interesantes y por eso llegamos a este otro punto. Y es que en este punto estoy abordando las técnicas de musicoterapia que hasta hoy se están usando o se están utilizando como base, porque hoy en día en la musicoterapia ya se ha desarrollado un poquito más el tema y estas técnicas se utilizan de base. En este vídeo no os voy a explicar todas las técnicas que existen porque son muchas y explicarlas bien no sería posible en un solo vídeo. Yo esto en la universidad dedico clases de 3 horas, varias clases de 3 horas cada una. Y entonces no es posible, en un vídeo que debe durar unos 10 minutos como máximo, no es posible. Pero os voy a hablar antes de la técnica que más se usa y luego la técnica que me parece más curiosa y que me gusta bastante también.
La técnica más utilizada es la técnica Nordorf-Robbins, desarrollada en los años 60. Bueno, luego en los 70 continuó desarrollándose y hoy en día hay variaciones de la misma. Se basa en lo que llaman la musicoterapia activa, es decir, en hacer participar al paciente de la sesión de musicoterapia produciendo el mismo música. Entonces el paciente va a estar guiado por el musicoterapeuta para hacer ciertos ejercicios, jugar, tocar instrumentos de cierta forma para cumplir ciertos objetivos terapéuticos. Y esto lo vais a entender muy pronto, ahora mismo, porque os explico, este método se utiliza sobre todo con niños que tienen autismo. Este método que hace participar a los niños con autismo puede aportar muchos beneficios a nivel social, a nivel comunicativo, a nivel expresión emocional, a nivel de coordinación, a nivel motor, ¿no? Entonces, todos estos beneficios pueden ser más bien los objetivos de una terapia. Si hay un niño que tiene autismo y tiene dificultades para establecer una comunicación con otra persona, uno de los objetivos terapéuticos podría ser, por ejemplo, mejorar la comunicación del niño, ¿no? Entonces, esto es muy amplio y para ello vamos a subdividirlo en subobjetivos, ¿no? Que van a ser más concretos y específicos. Por ejemplo, el niño solamente ni siquiera mira, imagínate, solo mira a los padres y no mira a cualquier otra persona que le esté hablando. Uno de los objetivos podría ser aumentar el tiempo de mirada o simplemente conectar a través de la mirada con ese niño 3 veces en 1 hora. Otro de los objetivos podría ser que este niño llegue a transmitir, llegue a comunicar con un instrumento, cosa que puede ser muy fácil si lo hacemos muy simple. Basta, por ejemplo, con 2 tambores. El musicoterapeuta hace con un tambor y va a indicar al niño, repite, y le marca en su tambor 2 veces. Entonces, una vez que la consigna está aprendida, que vemos que el niño lo ha escuchado, vamos a intentar que el niño la aplique. Musicoterapeuta, el niño lo hace, ya estamos estableciendo una comunicación. Esto puede parecer muy pequeñito para un adulto con capacidades cognitivas completamente desarrolladas y estándar, pero para un niño que tiene autismo es un gran paso, pueden ser grandes pasos. Así que este es el método Nordorf-Robbins. Se basa finalmente en hacer participar al niño en la música, tocando instrumentos, cantando, moviéndose, y esto se hace a través de ejercicios que ya están previstos, y también es importante en este método hay un grado de improvisación. La improvisación es importante porque cuando hablamos, en cierta manera, también estamos improvisando. Entonces, para los niños autistas, problemas cognitivos, la improvisación puede ser también una guía para practicar esta comunicación que no tienen practicada, que no tienen desarrollada, además de para exprimir los sentimientos que ellos puedan tener y que no exprimen de forma natural. Si os interesa mucho este método o el otro método del que voy a hablar ahora, no dudéis en dejármelo en comentarios, en enviarme un mensaje por Instagram, me puedes contactar sin problemas y haré un vídeo dedicado solo a esto, explicando aún más profundamente este método. Y ahora os voy a explicar el método que más curioso me parece y uno de los que más me gustan finalmente. Se utiliza sobre todo en adultos que no tienen especialmente problemas cognitivos o que no están diagnosticados con autismo, esquizofrenia o problemas mentales severos. Se utiliza sobre todo en adultos
estándar, vamos a decir, pero que tienen problemas de ansiedad, problemas de cierto grado de depresión, problemas tal vez no solucionados en su vida. Este método se llama GIM, y está desarrollado en los años 70 por Ellen Bonney. Ellen Bonney empezó a desarrollarlo como un método, una especie de psicoterapia basado en la música, ¿no? Ayudándose de la música. ¿Y por qué me parece tan curioso? Es porque en los años 70 eran otros tiempos, ¿no? Y las drogas no estaban tan mal vistas como hoy, o estaban más permitidas. Cosas como el LSD eran sustancias que podían llegar a darse a pacientes. Y este es el caso. Este método necesita varias cosas. Previamente, una entrevista con el paciente bastante profunda para saber sus gustos musicales, su relación con la música, para conocer su historia de vida, ¿no? Qué le ha pasado en su vida, posibles traumas, posibles tensiones, por qué viene a verte, tiene un problema de ansiedad, tristeza, problemas familiares, ¿qué tiene? Después de esta entrevista se pueden pasar a las sesiones, ¿no? Organizamos las sesiones y se organizan a través de una especie de playlist, vamos a llamarlo así, con diferentes dinámicas. Así que tenemos una primera parte, una primera sesión que incluye una entrevista en profundidad, y luego en las sesiones, efectivamente, vamos a comenzar por una entrevista, a ver cómo va todo, y lo que se pasa a hacer es un tiempo de relajación. Como decía anteriormente, en los años 70, Ellen Bonney lo hacía con LSD, lo hacía con drogas. Una pequeña dosis de LSD bastaba para que el paciente entrara en un estado zen, vamos a llamarlo. Pequeño paréntesis, más tarde se darían cuenta que no les hacía falta el LSD para llegar a ese estado zen, y simplemente a través de la respiración y varias técnicas de relajación inducido por el musicoterapeuta, algo parecido a la hipnosis, finalmente se puede llevar al paciente en un estado de relajación bastante grande y muy parecido a lo que se conseguía con el LSD. Así que esa primera parte de la terapia, esa primera etapa de cada sesión, se sustituyó con la relajación, con respiración y no con LSD. Después de esta etapa de respiración, de relajación, cuando el paciente está ya tumbado, está relajado, está en ese estado de no es un trance, pero está muy relajado y está bien metido en sí mismo, vamos a decirlo así, se empieza a hacerle escuchar esa playlist de la que hablábamos antes. Esta playlist está pensada por el musicoterapeuta para inducirle diferentes estados de ánimo, estados que lo van a alterar más, que lo van a relajar, que lo van a alterar, que lo van a relajar. Es una especie de viaje a través de la música. Además de la música, el musicoterapeuta va a guiar al paciente con las palabras, con preguntas, preguntándole efectivamente qué inspira cierta música, la música que está escuchando, qué le inspira, por ejemplo, qué imagen le evoca el violín en esta parte de la música, que, por ejemplo, una posible pregunta podría ser también si esta música estuviera tocándose, estuviera acompañando un paisaje en una película, ¿cómo sería ese paisaje? Entonces el paciente poco a poco va haciendo ese viaje de imágenes, de figuras, de simbolismo, y junto con el musicoterapeuta va reflexionando con ello. Poco, pero lo va haciendo. Una vez finalizado todo este viaje con la música del musicoterapeuta, lo que va a hacerse es, vamos a despertar al paciente de ese estado extra relajado y vamos a comentar la sesión. Vamos a preguntar esta figura, este niño que me describías con esta música, descríbemelo más profundamente, qué piensas, y poco a poco vamos
desenredando qué le causa ese estrés, vamos desenredando, vamos haciendo que finalmente vamos haciendo que el paciente se sienta mejor. Es una mezcla entre la psicoterapia, la musicoterapia. En la metodología original de Lemboni se usaba también dibujos, es decir, el paciente iba a hacer un dibujo al final de la sesión para plasmar todo aquello que había visto, como una especie de exorcismo de esos problemas, esos nudos que se han ido tratando durante la sesión. A mí personalmente me parece buena idea esa manera de exorcizar, pero por otra parte puede ser complicado hacer dibujar a un adulto de 40 años que tiene estrés en el trabajo y al final de la sesión hacerle dibujar no siempre procede, así que se pueden buscar otras formas de sacar eso, de plasmarlo. Simplemente se puede tener una conversación al final, de forma que lo que se haya visto en ese estado extra relajado se diga y se materialice en la realidad de una conversación sentado con los ojos abiertos. Importante, este método es complicado y es desaconsejado de utilizar en pacientes que tienen esquizofrenia, que tienen patologías psicológicas graves, ya que estos estados de relajación profunda, donde viajamos a través de las sensaciones, pueden promover estados psicóticos en pacientes que ya están buceando en este tipo de estados, digamos, ¿no? Que están diagnosticados, que están internados, por ejemplo. Este tipo de método, el método GIM, no es aconsejable utilizarlo en este tipo de pacientes. Yo, como sabéis, soy también musicólogo, además de musicoterapeuta, y me dedico a investigar cómo afecta la música al ser humano y cómo podemos utilizar esto para diferentes cosas. Y hago temas de consultorías para empresas que tienen grandes proyectos de música, sobre todo temas de publicidad, y por supuesto también me dedico a investigar en temas de musicoterapia, porque la música afecta al ser humano y se puede utilizar para cosas buenas también. Y nada más, espero que este vídeo un poco más profundo en el tema de la musicoterapia no os haya aburrido. Si os gusta algún método en específico, si os gustaría que os explicara algún método un poco más profundo, el GEM, el Northrop Robbins, Brucia, que os hable un poquito más de este mundo, no dudéis en comentármelo, en enviarme algún mensajito. Y nada más, os dejo buenas vacaciones, buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo.